A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos listos con la señal de Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV en canales de televisión, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV también, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, además de nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 13 de junio del año 2023 y la información se mueve bastante dentro del Congreso de la República. Ya no nos debe sorprender absolutamente nada del Congreso de la República. Ayer la Comisión de Ética cambió lo que iba a hacer y decidió blindar a la señora Magali Ruiz, una de las integrantes de este club de mochasueldos, y solamente le va a dar una amonestación escrita y 30 días no le van a pagar, ¿no? Y lo que me sorprende es que el señor Eduardo Salguana es el que haya, pese a no estar en la comisión, haya ido a la comisión a hacer esta propuesta. Y así va a pasar con todos los mochasueldos. Qué triste. Rosa María nos va a detallar toda esta información y mucho más en los siguientes minutos. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, seguidores del streaming en el Perú y en todas partes del mundo. Nosotros estamos muy contentos de tenerlos aquí esta mañana, pero lo primero, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, la Universidad Católica. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Y, por supuesto, ustedes también pueden ayudarnos capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Y para los peruanos que nos escuchan en el exterior, no están en el Perú o no tienen billetera electrónica en el Perú, siempre a través de una tarjeta de crédito pueden donarnos a través del sistema PayPal, que es muy seguro y que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Si quieren las instrucciones completas, están en www.santarosa.com.pe. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que periódicamente vienen ayudando a la radio. Esta es una asociación sin fines de lucro y vive de la caridad de todos ustedes. Y para sumarnos a otras caridades, quería decir nada más que ya recibí la alcancía de la Fundación Peruana para el Cáncer. Como ustedes saben, la colecta anual se realiza de manera virtual y por más de un mes, y es necesario que se ayude a esta organización que hace una lucha denodada por construir cada vez más infraestructura que permita atender mejor a personas de muy escasos recursos, muchas de ellas que vienen a atenderse a Lima sin tener dónde quedarse. Y la fundación lo que hace es conseguirles un alojamiento digno, construir alojamientos dignos para los niños, para los adultos que necesitan tratamiento. Esta es el QR. ¿Ah? Bien fácil, ¿no? Si ustedes capturan este QR, al toque pueden hacer la donación. Entonces me parece que es una alcancía muy práctica, ¿no es cierto? Porque con el QR, de nuevo, ya está la donación.
Listo, no se diga más. Y así vamos ayudando a la Fundación Peruana para el Cáncer. Se los voy a recordar periódicamente porque la colecta es todo el mes, así que vale por esta oportunidad como lo hacemos todos los años. Y bueno, Abel, ¿por dónde empezamos? Tú te has quedado con las mochasueldos. Bueno, vamos a contar la Terrible, Rosa historia. María. Las dos últimas mochasueldos. Hay que decir que se nos había pasado ayer porque teníamos otras noticias, que el viernes Heidi Juárez, ahora congresista de Podemos ex APP, ex ministra de Castillo, congresista por Piura, también recibió el mismo generosísimo tratamiento que recibió ayer Magali Ruiz. Y entonces, siendo las dos primeras, esto se está convirtiendo también en un patrón. ¿Cuál es el patrón? La Comisión de Ética reconoce que hay una falta, no exonera, no, hay una falta. Pero señalan que esa falta es menor y con una amonestación escrita y una multa de un mes de sueldo, estamos arreglados. Eso es la propuesta. Pero sería bueno que ustedes juzguen si lo que les voy a contar a continuación merece o no merece esa sanción. Veamos primero el caso de Heidi Juárez. Está probado que su asesor principal, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, ha recibido dinero de los trabajadores de su comisión, de su despacho, perdón, y también de la Comisión Especial de Cambio Climático. O sea, el señor Miguel Ángel Chafloque Domínguez, asesor principal de la señora Heidi Juárez, votado por ella, apenas salió esta noticia, ¿no es cierto? Recibió dinero por lo menos de Henry Horna, Amparo Advíncula, que era la ex asesora principal, que renuncia y lo hacen asesor principal a Miguel Ángel Chafloque, y Edith Lorenzo. Los tres señalan que se les requirió para que entregaran 1.000 soles mensuales al señor Chafloque, que hablaba en nombre de la congresista Heidi Juárez. Luego han firmado un documento el señor Chafloque diciendo que en realidad le dieron un préstamo y era para él. ¿Ah? Sí. Que él les pidió prestado y bueno, le prestaron, pues, ¿no? Y él ya devolvió. Que era un tema interno, era un préstamo entre ellos nomás. Es un tema de asesores, no es un tema de la congresista. ¿Ya? ¿Y por qué lo despidió entonces? Si esto era muy fácil de entender, si era un préstamo entre trabajadores que se habían ayudado. Y qué raro que sean 1.000 soles mensuales de 3 trabajadores, ¿no? Buena gente, los trabajadores todos dan la misma cantidad todos los meses, ¿no? Un préstamo interesante. Y también se les pedía aportes voluntarios para actividades sociales. La congresista señaló en el programa de ATV de Juliana que ella se enteró de eso en abril del año pasado y lo cortó inmediatamente porque le dijo, no, ningún aporte voluntario para actividades sociales, pésima idea, no. Y ese es su argumento. Fue el asesor. El asesor es, ya lo voté, fue el asesor, yo no tengo nada que ver. 3 trabajadores entregando 1.000 soles cada uno. Eso está documentado. ¿Eh? Al señor Chafloc, que ella lo hace asesor principal luego de la renuncia de la señora Amparo Advíncula, que también era una de las que entregaba 1.000 soles. Ninguna se quejó, aparentemente, ninguna le dijo a la señora congresista y Heidi Juárez dice que ella no sabía nada. Entonces, le pusieron el viernes una amonestación por escrito y una multa de 30 días de trabajo por no manejar bien su despacho. La señora tiene una investigación en la Fiscalía por concusión. Quiero recordarle al público que en el caso del congresista Urtecho, ustedes recordarán el congresista que era parapléjico, que le mochaba a todos con ayuda de su esposa, que iba al cajero con las tarjetas de débito y les iba sacando plata a cada uno, en efectivo. Y eso fue atestiguado por varios.
en menos de 90 días ya estaba desaforado. Olvídense de ética. Desaforado. O sea, el Congreso aprobó la expulsión del congresista por delito flagrante, porque todos los meses iba, en un delito continuado, y le sacaban plata a todos sus trabajadores. Y luego pasó inmediatamente a la Corte Suprema, le levantaron la inmunidad de frente a la Corte Suprema. En menos todo de 90 días. Lo sacaron del Congreso, juramentó el accesitario, lo acusaron ante la Corte Suprema y lo juzgaron. Acá no pasa nada. Recuerden ustedes que Heidi Juárez es ex APP. Ex APP. En la misma entrevista con Juliana confiesa que el señor Henry Orna, su asesor, es militante de APP y por lo tanto sí podía dar una charla de capacitación en comunicaciones a todos los que postulaban por Piura el año pasado, en sus fines de semana. Un manejo extraño de su despacho, ¿no? Bueno, 30 días de multa y una amonestación por escrito. La culpa es del asesor. El asesor cobraba plata. Lo mismo de Rocío Torres, ¿no es cierto? La culpa es de mi sobrino. No sé de dónde se le ocurrió andarle sacando plata a los trabajadores. Desgraciado, ¿qué pasa, desgraciado? Y claro, como el sobrino no es funcionario público, el Congreso no puede hacer nada con él. Y como el señor Choflo, que ya lo votaron, y ha dicho, pues sí, préstamos. Me hicieron unos préstamos, que ya devolví. El caso de la señora Magali Ruiz de ayer es denunciado por el señor Carlos Marina Puzcán, que salió en Latina, cara descubierta, ya había renunciado, mostró todo lo que le habían sacado y le pidieron un aporte voluntario mensual de 1.200 soles para apoyar a unos niños vulnerables, ¿no? Y luego un pago de 1.500 soles para elaborar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia. ¿Ok? Él ha confesado todo, ¿ah? Le sacaron la plata, todo. ¿Cierto? Otra trabajadora de la misma, del mismo despacho, Cecilia Vázquez, ex colaboradora ya, denunció que ha recibido amenazas, sobre todo el día que fue a la Comisión de Ética. Y el cómplice acá, de nuevo, es el asesor principal, el señor Johnny Romero, ¿no es cierto?, que también él cobró, yo no sé, dice Magali Ruiz, no tengo idea. Ese fue mi asesor principal. Miren ustedes qué patrón tan extraño, ¿no? En todos los casos de mochazuelas hay un asesor principal que le saca plata a todos los demás, o un sobrino. La única que no puede decir eso es la congresista Cordero, que en el carro llevaba al trabajador y le decía, vamos al cajero, ya. Pero estas no tienen grabación con su voz diciendo, vamos al cajero, ya. Yo me imagino que a la congresista Cordero no le van a dar una amonestación por escrito, ¿no? Pero cualquier cosa puede pasar en el Congreso. Porque acá lo interesante es ver cómo han votado igualito en los dos casos. ¿Y quiénes han votado igualito en dos casos? Ayer se presentó el señor Salguana en la Comisión de Ética. Él no es miembro de la Comisión de Ética. No lo es. También a proponer una sanción diferente. Ojo, la parte técnica de la Comisión de Ética había propuesto en ambos casos 120 días de suspensión, que es la sanción más alta administrativa que se puede poner en el Congreso. La denuncia por concusión corre paralela en la Fiscalía de la Nación y se me ocurre que la fiscal de la Nación la va a trabajar, digamos, despacio. Muy bien. El cuadro, vamos a ver el cuadro. ¿Quiénes votaron a favor en los casos de blindar a Heidi Juárez y a Magali Ruiz? A ambas. A ver, Luis Aragón, de Acción Popular, que también tiene una investigación. Nancy Heidegger, que nunca aparece, y ayer apareció, ella también con Salguana, proponiendo que no les hagan nada. A favor en los dos casos, o sea, el viernes y ayer. Elías Varas, de Perú Bicentenario, para que ustedes vean que esto, ahora van a ver, no es ideológico, olvídense, da lo mismo la ideología. Elías Varas, Perú Bicentenario, en los dos casos a favor del blindaje. María Agüero, de Perú Libre,
Valdemar Cerrón de Perú Libre, Flavio Cruz de Perú Libre y Kelly Portolatino de Perú Libre, los 4 de Cerrón, a favor de que no las toquen, a ninguna de las dos. ¿Por qué, ah? Yo lo que veo desde hace semanas, le digo, es un patrón de conducta. Y este es un patrón de encubrimiento. Todo Perú Libre, completito. Pero digamos, para que vean que esto es multipartidario, en Renovación Popular, Javier Padilla también, protegidas las dos. Hitler Saavedra, de Somos Perú, votó a favor de Heidi Juárez y ayer estaba en licencia. Pero yo creo que hubiera votado a favor también, ¿no? Muy bien. Juan Lizarzaburo, de Fuerza Popular, en el caso de Heidi Juárez se abstuvo y en el caso de Magali Ruiz sí votó en contra. ¿Ok? En contra estuvieron Carol Paredes, de Acción Popular, es la presidenta de la comisión, ¿no es cierto? Diego Bazán, de Avanza País, creo que es vicepresidente de la comisión, también en contra. Ruth Luque, de Cambio Democrático, en contra en los dos casos. Está bien. Entonces tenemos a una de Acción Popular, uno de Avanza País y uno de Cambio Democrático. Rosángeles Barbarán, el viernes estaba de licencia, ahí está el cuadrito, en los dos estoy chequeando, y ayer sí votó en contra de Magali Ruiz. Y Shirley Trigoso, de APP, ni respondió el viernes pasado, y ayer protegió a Magali Ruiz, pues obviamente, ¿no? O sea que en realidad, en contra, en las dos, ¿no? Solo 4. Carol Paredes, Diego Bazán, Ruth Luque y Rosángeles Barbarán. Todos los demás protegieron a las congresistas. Ese es el Congreso que tenemos. Entonces, ¿cuál es el mensaje a los demás mochasueldos? Tranquilos, muchachos. Tranquilos. Acá hay un pacto de facto para sacar con nuestros votos algunas cosas. Si tú te portas bonito, nosotros te protegemos y tú sigue nomás tranquilo tu vida. No la embarres pues tanto. Tengo un esquema más solapa. Y ya está. Ese es el Congreso que tenemos. ¿Por qué creen que tiene 4% de aprobación? 6% de aprobación. Ahorita están dentro del margen de error, en realidad tienen 0 de aprobación. Por esto. Y no les importa, porque ustedes creen que esto no se va a discutir en la prensa al día siguiente, creen que esto va a pasar colado. El viernes pasó bastante colado, porque estábamos en otras noticias, pero al momento en que comienzan a acumularse los casos, todos con el mismo patrón, fue el asesor principal. Yo no tengo nada que ver, yo no sabía nada. Robaron en mi nombre y yo nunca supe nada. Entonces, si robaron en tu nombre y tú nunca supiste nada, ¿por qué votas a estas personas? No entiendo. Bien raro, ¿no? Bien raro todo esto. Pero en fin. En el caso de Magali Ruiz, el joven que la denuncia ya no trabaja en el Congreso. Entonces no le debe nada. Miedo, ¿quién le va a tener? Contra el congresista Edgar Tello, ayer nuevamente hemos tenido el testimonio de su ex asesora, bueno, asesora todavía, porque ya no ha renunciado, pero la tienen ahí en la refrigeradora, con 8 meses y medio de embarazo. El señor Tello ha puesto a su chofer como asesor principal. Lo chaparon limpiando el carro para que gane 10.000 soles. ¿Ustedes creen que los 10.000 soles van a ser para el chofer? Y así ese es el Congreso hoy. Es una institución lamentable, pero lamentable. Estamos discutiendo ya las chapitas, ¿no? O sea, ya cualquier cosita que se puede, lo que sea. Si le ponen ruedas, se lo lleva. Eso es lo que tenemos hoy. Mientras tanto, hay otras noticias de las cuales vamos a hablar. Ayer, conferencia de prensa de la defensa de Pedro Castillo. Ya se están inventando cualquier cosa. Algunos con el ánimo de confundir a una población que no sabe mucho de derecho, y otros ya con delirios completos. No, empecemos por los delirios porque me ha parecido ya increíble. El doctor Pachas, lo que ha dicho ayer, es que Pedro Castillo
leyó ese discurso que todos hemos escuchado el 7 de diciembre pasado porque estaba amenazado de muerte. Y si no lo leía, lo mataban a él y a su familia. Es decir, dio un golpe de Estado bajo coacción. Como ustedes saben, la coacción es un vicio de la voluntad. O sea, si yo hago algo coaccionado, no he expresado mi voluntad libremente. ¿Quién lo coaccionó? ¿Por qué lo coaccionaron? Dio el nombre de una secretaria y obviamente apuntó hacia el ministro de Defensa, Chávez Queresta. Pero no dijo más. ¿Quién iba a matar a su familia? Es impresionante lo que dijo ayer, que astutamente leyó el discurso para evitar ser asesinado. Y la otra historia es una que repite Aníbal Torres y de cuando en cuando me llega nuevamente por Twitter, ¿no? Y ahí se arman unas discusiones. Yo los bloqueo a todos, ¿ah? Porque una vez explica, pues. Pero la segunda es evidentemente que es una campaña organizada por la defensa de Pedro Castillo. A ver, vamos por partes y cucharadas para explicarlo por enésima vez. El presidente de la República cometió un delito muy grave, porque es atacar a la esencia misma de la separación de poderes y del Estado de Derecho. En flagrancia, se le captura y se le vaca. En flagrancia. No estamos hablando acá del procedimiento ordinario de vacancia presidencial, porque el procedimiento ordinario de vacancia presidencial, que tiene unos plazos, no aplica. ¿Qué dice? Acá tengo la resolución de destitución del señor presidente. ¿Qué dice? Considerando, son 4 nada más, que ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional, que es una causal en el 117, ¿verdad? Que en mensaje a la Nación, realizado el día de hoy, el ciudadano Pedro Castillo Terrones ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado, porque también asaltar al Poder Judicial, y violentar el orden establecido en la Constitución del Perú. Que el artículo 46, ese es el invocado, de la Constitución Política establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, y que son nulos los actos que pretendan usurpar funciones públicas. Son nulos. El acto de Castillo de disolver el Congreso es nulo. Que ante la flagrancia, eso es lo clave, de los actos delictivos cometidos por el ciudadano Pedro Castillo Terrones, corresponde que se adopten las medidas contempladas en la Constitución Política en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Que el Pleno del Congreso, en la sesión de la fecha, luego del debate y votación correspondiente, ha adoptado el siguiente acuerdo en salvaguarda del orden constitucional y el Estado de Derecho. Ha resuelto, artículo 1, declaración de permanente incapacidad moral del presidente de la República. Declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el artículo 2, el inciso 2 del artículo 113, que establece la incapacidad moral permanente, concordando con el artículo 117 de la Carta Política. 2. Declaración de vacancia. Declárese la vacancia del presidente de la República y, en consecuencia, la aplicación de la sucesión constitucional establecida en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Esta es la resolución del Congreso. Luego se acusa penalmente al presidente, la misma semana. Y esa acusación va a la Corte Suprema. La Corte Suprema revisa todo el tema de flagrancia y encuentra ajustado a Constitución y ley el procedimiento seguido del Congreso. Ante las apelaciones de la defensa de Castillo, perdieron. Porque acá la palabra clave es flagrancia. La flagrancia es cuando tú cometes un delito y te chapan con las manos en la masa. Bueno, a Castillo lo chaparon huyendo a la Embajada de México, con las manos en la base. Es decir, comete el delito y huye. Te chapan en la persecución, eso es chaparte en flagrancia. No aplica la regla del artículo 89 del reglamento del Congreso, que tienes que esperar 3 días, ¿no? Remitir
ejercer su derecho de defensa, que regrese, que hable. No aplica, porque ha cometido un gravísimo delito y no cualquier delito grave. ¿Eh? O sea, el presidente podría cometer un homicidio. Ahí tal vez se aplique el procedimiento, se le detiene, pues, pero en este caso es un delito contra el artículo 46, es decir, disuelve el Congreso. Si tú no declaras nulo ese acto de inmediato, ¿qué Congreso lo va a vacar en 3 días, pues? ¿No? No hay Congreso, porque el presidente lo disolvió de facto. Siendo nulo ese acto, el Congreso tiene que actuar en consonancia con el artículo 46. Ese acto es nulo. Y por lo tanto tiene que declarar la nulidad de acto e inmediatamente la vacancia del presidente por flagrancia. Ya lo explicó además la Corte Suprema en un fallo firmado por el doctor San Martín, donde dice que las medidas que tiene que tomar el Congreso son inminentes, urgentes, de inmediato. No hay tiempo para seguir un procedimiento. ¿Cuántos votos se necesitaba? Con 87 y más que sobran. Porque el Tribunal Constitucional señala en una sentencia del 2003 que para vacar al presidente se necesitan 87 votos. ¿Cuántos reunieron? 104. En el procedimiento ordinario tú puedes vacar en el mismo día. En el ordinario, obviamente dando 3 días de plazo para que vaya el presidente, pero con 105 votos. Este no es el procedimiento ordinario. El presidente dio un golpe de Estado. ¿Dónde está que no entra? Ahora, además de esto, el segundo argumento es que da el golpe de Estado bajo coacción, bajo amenaza de muerte. ¿Quién lo amenaza? No, dice, apunten, apunten. Hay una declaración del presidente ante la Fiscalía donde narra paso a paso lo que sucedió el 7 de diciembre. Ahí están las amenazas de muerte. No, señor, no había ninguna amenaza de muerte. Ese día lo iban a vacar, probablemente no tenían los votos. Ed Mala dice que sí los tenían, pero el presidente creía que sí los tenían. Y así se lo dice al ministro Salas. No tenemos los votos, si no me van a vacar. Él da un golpe de Estado creyendo que así no lo vacan. Alguien lo engañó. Esa es la verdad. Y todos los peruanos somos testigos. 6 meses después, no puede reescribir la historia. Alguien le aconsejó que dar un golpe de Estado era una buena idea. Ya está. Y algo más que añadir. El presidente tiene otras imputaciones por corrupción. Hasta el momento se contabiliza el comercio hecho a la cuenta 18 colaboradores eficaces que narran cómo el presidente Castillo y su entorno familiar han robado al Estado peruano, para ponerlo en los términos más simples posibles. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, no nos olvidemos de que eso es lo que ha pasado en el Perú. ¿Pedro Castillo ganó legítimamente las elecciones de 2021? Por supuesto. Legal y legítimamente las ganó. El cuento del fraude es un cuento, sí, de gente que perdió la honorabilidad, la perspectiva, el sentido deportivo de las cosas, la idea de la competencia, perdió todo. Y les va a demorar muchos años recuperarse. Muchos años. Todos los que fueron fraudistas, incluyendo todo el Partido Fuerza Popular y los que lo apoyaron, Renovación Popular, Avanza País, otros de APP, todos los que fueron fraudistas van a tener que responder ante el país por eso, con los votos que ya no les van a dar, porque son fraudistas, pues. Ese es el problema. Porque son fraudistas. Entonces, si pierden, inmediatamente alegan fraude y someten al país a una locura. Pero eso no quiere decir que Pedro Castillo no haya dado un golpe de Estado el 7 de diciembre pasado. Fue exactamente lo que hizo. Un golpe de Estado frustrado, porque como sabe cualquier idiota que organiza un golpe de Estado, si no tienes el apoyo de la fuerza, no puedes dar un golpe de Estado. Y el apoyo de la fuerza lo tienes en el Perú con las Fuerzas Armadas. Si el ejército no es parte de tu golpe, no tienes un acto de fuerza. Hasta para eso eran torpes.
Y aún en el supuesto negado de que esta haya sido una modalidad de tentativa, igual se cometió el delito. Y la modalidad de tentativa también tiene pena y efectiva. Ahí lo tienen, pues. Yo sí creo que se consumó el delito porque el presidente llega a dar órdenes. Ordena que se detenga a la fiscal de la Nación y ordena que físicamente se tome el Congreso. Lo que pasa es que sus órdenes no fueron obedecidas. Y por el contrario, se le ordena a su guardia que lo capture, a la guardia que estaba con él, a la escolta que estaba con él. Y lo capturan y lo entregan a la prefectura. Si no, la historia hubiera sido muy diferente. Y mientras tanto nos vamos enterando de los millones de soles que recibía la Grati, de Sencico, Gonzada Goray, Heiner Alvarado. Yo creo que falta que hable bastante Heiner Alvarado, que está preso actualmente. Y de repente, si cuenta más cositas, nos vamos a enterar de todo el dinero que ha recibido Pedro Castillo. Beder Camacho lo ha dicho en un audio reciente grabado en agosto de 2022, que él ha visto cómo le entregaban dinero a la esposa del presidente en la residencia. Hay 18, repito, colaboradores eficaces. El presidente tiene una imputación seria por violar el orden constitucional que le cuesta a la presidencia y por la cual está en prisión, y un conjunto de imputaciones por corrupción en varios procesos. Esas son las primeras 6 carpetas fiscales que presentó la fiscal de la Nación. Pero hay más, y se van acumulando más. Entonces, eso ya está, digamos, oleado y sacramentado. Inventar otras cosas no tiene ningún sentido. Muy bien, explicado todo el tema de los mochasueldos, explicada la flagrancia, vamos a hacer una pausa, esta va a ser una mañana muy jurídica porque vamos a estar con Gloria Cano, abogada de las víctimas de las matanzas, hay que decirlo así porque es lo que hemos tenido, una matanza en Ayacucho, en Juliaca, en Andahuaylas. Son 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional o del Ejército Peruano, donde además muchísimas de las muertes ya están georreferenciadas y están filmadas y corresponden a personas que no participaban en ninguna protesta, cuyas familias reclaman justicia. Gloria Cano pudo asistir al interrogatorio al que fue sometida la presidenta de la República la semana pasada. Vamos a conversar sobre eso y sobre los derechos de las víctimas, que en este momento son las principales afectadas. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María. Vamos a la pausa y retornamos con la doctora Gloria Cano, que ya nos está esperando. Adelante, por favor. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa. Rosa María Palacios ya se encuentra con la doctora Gloria Cano, defensora de derechos humanos. Adelante, Rosa María. Así es, estamos con Gloria Cano. Ella tiene amplia experiencia en defensa legal y sobre todo en materia de derechos humanos. Me contaba en la pausa que tiene múltiples clientes en esta oportunidad, tanto fallecidos como heridos, pero vamos a dejar que ella nos explique exactamente a quienes representa. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Cuéntenos en primer término quiénes son sus representados en esta oportunidad. Buenos días, Rosa María, y buenos días con todos, con todas. Bueno, sí, desde APRODE hemos asumido la representación de 5 fallecidos en la localidad de Ayacucho. Hemos sumado más o menos 20 heridos en Ayacucho y estamos representando también a una víctima fallecida también en Andahuaylas. Hemos recibido la solicitud de varias de las personas que sus hijos, la mayoría menores de edad, fueron muertas, asesinadas en Andahuaylas, la representación, y estamos conversando justamente con ellas para poder, en todo caso, si no pedirle a alguna otra institución o hacer un colectivo de representantes para poder atender lo que ha sucedido en Andahuaylas, ¿no? Estas personas en general, podría usted decir que son personas que están en situación de pobreza y que son personas que no tienen recursos para contar con una defensa legal privada, ¿verdad? La mayoría, o sea, por decir todas, mejor dicho, la afectación que ha habido de los heridos,
de las personas fallecidas o sea, si tú las ves, ha sido dramático. O sea, las personas no solamente están con el dolor de haber perdido, sino también esperando justicia y dicen, yo cómo voy a pagar un abogado, yo no puedo pagar un abogado, no tengo dinero para pagar un abogado. Y claro, entonces hay algunas personas que han acudido a la defensa pública que si bien es cierto le he dicho, bueno, mire, yo los voy a apoyar, pero tienen la desconfianza, me dice, son parte del Estado. Si ellos reciben una orden de no hacer nada, de repente no hacen nada. Entonces se ha creado una desconfianza total con las instancias del Estado. Y en Andahuayla, sobre todo, la mayoría son quechohablantes. Los familiares son quechohablantes. Y los que hemos encontrado, tanto en Ayacucho como en Andahuaylas, es una afectación muy grave de las personas que han sido heridas. O sea, las personas que han sido heridas, si bien es cierto, han sido atendidas algunas inmediatamente, otras no, pero las secuelas comienzan a salir, las secuelas de las heridas. Hay, por ejemplo, un campesino en Andahuaylas que al haber sufrido una fractura en el rostro le han colocado una prótesis de platino, creo que es, Eso. que le colocan ahí, pero él es campesino, ya no puede agacharse, no puede trabajar porque inmediatamente le sobreviene un dolor y no puede salir cuando hay lluvia, porque es un pararrayos humano. Entonces, esa persona no va a poder trabajar en el campo. ¿Y qué va a pasar? Entonces él se angustia, dice, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿De qué voy a vivir? O sea, no puede salir a trabajar. Hay otros eh, que para poder ponerle la prótesis le han extraído, para hacerle un injerto, le han extraído parte del hueso de la pierna para colocarle en la mandíbula, pero lo han dejado discapacitado, o sea, ya no tiene la posibilidad de caminar como caminaba antes. Entonces me dicen, me han dejado discapacitado para arreglarme el rostro. Entonces, y vemos que no hay un seguimiento de parte de la autoridad, no hay evaluaciones médicas, digamos, en conjunto, porque tiene que haber en conjunto una mejor salida para determinadas personas. No puede ser que los dejes discapacitado y en vez de colocarle, ahí sí, en un chico estudiante que trabaja, que vive en la ciudad, podría haberles colocado Ah, ahí sí la otra prótesis, ¿no? Entonces, hay diferentes afectaciones, gente que no puede caminar, gente que en el momento le dieron de alta, pero al continuar con el dolor, resulta que le encontraron el proyectil dentro del cuerpo. Hay otros que viven con el proyectil y le dicen, no te muevas, porque si te mueves puede desplazarse, pero porque ¿por qué no dice, se lo extraen? porque dice que hay riesgo de que quede inválido. Entonces le digo, pero ¿por qué no lo trasladan a Lima y le hacen un chequeo general y buscan la mejor mano médica para poder extraerle? Porque esa persona no puede quedarse de por No, vida inmóvil inmóvil, en su casa. inmóvil. Entonces Ahora, es dramático, de verdad, las las, secuelas de los heridos allá. las compensaciones que han recibido estas familias, empecemos por los heridos. Además del tratamiento médico, ¿han recibido alguna compensación económica hasta el momento? Han recibido la ayuda de 25.000 soles, que se les ha ido así, porque claro, hay algunas Claro, cosas que le dicen, necesitamos que le hagan una tomografía, pero aquí no hay. claro. Entonces ellos han comenzado a desembolsar de los 25.000 soles la tomografía, la medicina, Esto eso, para algunas víctimas sobrevivientes y para los deudos de las víctimas fallecidas, para los deudos les han dado 50.000 soles. a Ya. todos, ¿Perdón? a todos, usted diría que a todos, por lo menos sus patrocinados, Por lo menos a todos mis patrocinados sí se les ha dado. Nosotros hemos tratado de exigirle al Ministerio de Justicia que cumpla por lo menos con esa ayuda, que que es se ha ido en insuficiente, que es una sepelio, ayuda. claro, O sea, subrayado en negritas es una ayuda, porque no es una reparación. claro. Es un pago inicial a cuenta de una reparación mayor para cubrir gastos de sepelio y las obligaciones que esas personas tenían respecto a educación, salud, etcétera, de sus derechohabientes, porque dejan niños, huérfanos. Hay que decir que la mayoría de los fallecidos son gente muy joven, sobre los cuales los padres tenían, digamos, grandes expectativas, ¿no es cierto? Gente muy, muy Efectivamente, joven. Ese es el problema. Y eso, hay que decirlo, en el sistema de compensaciones implica una compensación muchísimo mayor.
muchísimo Claro, mayor en claro, cualquier porque sistema de compensaciones. claro, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en otros procesos, vemos el tema de las reparaciones, las indemnizaciones judiciales, lo que hacemos es un cuadro, ¿no? Incluso con el mínimo vital, ¿no? Solamente ¿Cuánto tiempo iba a vivir cuánto esta tiempo va a persona? vivir, cuánto tiempo, la expectativa de vida, y si era estudiante, cuánto podría haber ganado como ingeniero, como agrónomo, Así es. como abogado, etcétera. Entonces, Así se calcula, o sea que nadie se claro, sorprende porque ese es el cálculo. Cuando matas gente muy joven y te estás obligado a reparar por su muerte, se calcula cuál es la expectativa de vida y cuál es la expectativa de ingreso. Y eso es lo que su familia ha perdido. más Es, allá del es daño, más allá del daño más moral. allá del daño moral, ¿ya? Solo como damos lucro cesante, lo que tú Ajá. pudiste haber tenido. Muy bien. Ahora estamos en esta situación. APRODE y otras organizaciones de defensa de derechos humanos tienen una defensa legal gratuita, ¿verdad? Efectivamente, es una defensa legal gratuita. Nosotros eh, hemos, o sea, hemos identificado algunas fundaciones que nos pueden apoyar Bien, precisamente para la defensa de estas personas, ¿no? muy bien. Y hay otros, la coordinadora, me imagino, tiene otras organizaciones que también están participando en la defensa. Sé que el IDL está participando en la defensa de algunas víctimas también. Sí, efectivamente, o sea, en Ayacucho estamos IDL, APRODE, Paz Esperanza, en Andahuaylas vamos a entrar a APRODE, creo que Paz Esperanza también, en Juliaca hay varias organizaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que están, Derechos Humanos Sin Participa. Fronteras, están trabajando ahí y Y el asesorando a las problema, y víctimas. se lo pregunto porque el día que le hacen el interrogatorio a Dina Boluarte, se esperaba que por lo menos 4 abogados de las víctimas asistieran de distintas organizaciones y 2 llegaron 7 minutos tarde por el bolondrón que había armado la policía afuera, no los dejaron entrar, lo cual ya es francamente insultante. Pero luego, a usted y a su colega, que sí lograron entrar, no les permitieron preguntar. ¿Llegaron a formular las preguntas, doctora? No. Bueno, No, sí, efectivamente, como dices tú, ese día, o sea, la verdad que yo he llegado muy temprano porque claro. ya en la inteligencia anterior había tenido problemas para ingresar. Entonces, mientras llegue con el carnet y mientras me registran, entonces yo decía, ya va a empezar, ya va a empezar. Entonces, tomé mis precauciones y llegué muy temprano, pero aún así tuve problemas. Me dijeron, en el octavo piso, del octavo piso me dijeron, suba al onceavo, etcétera. Y sí, dijeron 9:10 se cierra, pero como nos habían quitado el celular, yo no puedo, la verdad que no puedo verificar a qué hora cerraron la puerta, porque Ah, yo no uso reloj, solo uso el celular y bueno. ya nos habían registrado a todos y nos habían quitado los celulares. ¿Qué hora sería? No lo sé, pero dijeron 9:10 se cierra y se cerró ahí. Y con las justas entró un abogado que era del estudio de abogados de Dina Boluarte, que fue el último en ingresar. Y cuando terminan las preguntas del Ministerio Público, el fiscal Guamán señala, ahora vienen las preguntas del señor procurador, por favor, puede hacer sus preguntas. En ese momento interviene el abogado. Dice, nosotros no reconocemos la legalidad de las preguntas. No, entonces, nos corren traslado de sus fundamentos de que decía que no teníamos por qué preguntar, que de acuerdo al Código Procesal Penal no nos permitían, no teníamos por qué participar en esa diligencia. Tanto el procurador como la que habla y el otro colega que también estaba, fundamentamos que ya había una decisión judicial. Y yo Claro. le hice acordar, incluso ahí en ese momento quedó anotado en el acta, que la señora Boluarte en la diligencia anterior, ella había señalado que no tenía ningún problema de contestar a las preguntas de la Procuraduría y de la representación de las víctimas, siempre y cuando el juez lo decidiera. Y el juez ya lo decidió. Decidió, claro. Claro, el juez ya lo dijo. Entonces, le correspondía contestar. Entonces, en ese momento, el abogado dice, entonces, en este momento le aconsejo a mi clienta hacer uso de su derecho constitucional de guardar silencio. Entonces, ya el procurador dijo, quiero dejar anotadas mis preguntas eh, Exacto. para que, si es que la señora desea guardar silencio. Y el fiscal ahí dijo, ella
está haciendo uso de su derecho de guardar silencio y por lo tanto aquí se cierra la diligencia. Y se Ni cerró. siquiera dejaron sus preguntas asentadas. No, ninguna. Ah, qué increíble. Oye, yo sé que está facultado el fiscal Guamán, pero ni siquiera quieren que pregunte, Sí, no. ni Tú- siquiera que pregunte. Ni siquiera Ahora, que pregunte. vamos al interrogatorio que hizo el fiscal Guamán. Aparte de los generales de ley, etcétera, ¿no es cierto? Tiene que haberle preguntado algo relativo a quién dio las órdenes de hacer uso de la fuerza en la forma en la que se dio el uso de la fuerza en las distintas circunscripciones. ¿Preguntó eso? No, ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué cosa preguntó? no. Bueno, tú sabes que no puedo revelar exactamente las preguntas No, y yo los sé, pormenores pero, de a ver, de la diligencia, pero no preguntó. Fueron ya. preguntas muy generales, como es decir, mire, o sea, haciendo este, lo que sucedió en Ayacucho, Andahuaylas, Ya, Andahuaylas, ¿qué iba Ayacucho sucediendo uno en el país, en no? general, o sea, La si toma de yo, los o aeropuertos, sea, este no es la toma yo de las creo que carreteras, no es ya. la primera declaración que este fiscal toma. Yo sé que es un fiscal con mucha experiencia, ¿no? Entonces, lo primero que hacen cuando es una manifestación para poder obtener los datos de las personas, tienes que empezar de menos a más. O sea, Claro. Sí, cómo así se es el enteró interrogatorio. usted, ¿Dónde estaba ese dónde estaba día? ese día, cómo se conformó, quiénes estaban asesorando, quién le dio la información, qué información exactamente, con qué documento, Pero lo que se ha nada de eso. trascendido de la declaración, y eso no lo dice usted, lo digo yo periodísticamente, es que la señora presidenta dijo que se enteró de los fallecidos por los medios de comunicación. O sea, la inteligencia en el Perú es un desastre. Nadie informa a la señora presidenta. Yo los votaría a todos. Dos, ella da la orden de que no se dispare y se dispara. O sea, un conjunto de indisciplinados, de sublevados. Ya, eso lo puedes creer el primer día. Pero Claro, resulta que esto dura 2 meses y tienen la misma conducta. claro, o sea, lo de Ayacucho, por ejemplo, o sea, la represión en Ayacucho fueron horas, no fue Horas. 15 minutos. No, no, y además ya tenemos, por trabajo periodístico del IDL, justamente todo georreferenciado. Cada lugar donde cae a una persona un balazo ya está georreferenciado con video, donde se ve que esas personas no están atacando a la Policía Nacional, ni son un peligro real e inminente a la vida de nadie, como manda la Efectivamente. ley. Algunos de sus clientes, por lo que usted ha podido identificar, porque no están todos georreferenciados, ¿ha sido en algún momento un peligro real e inminente a la vida de un policía? Ninguno, Ninguno. ninguno. Te- Nosotros llevamos el tenían caso, una, tenían una piedra en la mano y avanzaban a matar a no, un policía, no, ninguno, no. A un ninguno. militar, Ay, tampoco. tampoco, no, no, no. En O ningún sea, momento. en ningún momento es duro. Yo estuve en Andahuaylas la semana pasada y una señora me lleva su celular y me dice en quechua, me dice que está el video cuando matan a su hijo. Y se ve a su hijo que está con un celular, con otro grupo de jóvenes y de pronto se ve que el cuerpo cae. Y lo graban y tiene un disparo en el cuello. Entonces, a mí me partió el alma. O sea, Porque además es era al un menor de azar. edad. Ese chico estaba en un grupo, le cayó el Es- balazo a él, le pudo haber Sí, caído a estaba en un cualquiera grupo o y a todos. estaban filmando lo que estaba pasando con la marcha y se habían puesto en alto para filmar, para grabar. Entonces, curioso, lo que tú quieras, pero no tenían por qué dispararle. Y el disparo efectivamente vino de un francotirador que se había postado en la azotea de una casa. Entonces, es lo mismo en Ayacucho. O sea, tú ves en los videos en Ayacucho, yo veo el de Christopher, que es también el menor de edad, que trabajaba en el cementerio. Genio, así es. Ya, él salía del cementerio de trabajar y se encuentra con la balacera. Lo llaman y le dicen, ponte acá, pues, que entre, que cruce la pista porque estaban protegiendo las otras personas junto a un árbol. Un muro. Y al cruzar la pista con su mochila y el cargador de su celular, le disparan y cae muerto en la pista. Entonces, ¿cómo explicar? O sea, ¿qué explicación puede dar los
los jefes militares y la propia presidenta sobre esas muertes y el por qué no se hizo algo en ese momento. Porque, como te digo, lo de Ayacucho no fue que fueron 15 minutos, duraron horas esa represión y se repitió al día siguiente porque fueron 15 y 16. ¿Cuál fue la orden que se dio para en ese momento destituir, llamar a disciplina, qué sé yo, a los quienes autorizaron esa matanza, a quienes realizaron esa matanza? No, por el contrario, he hablado, porque eso lo dijo en Cuarto Poder, he hablado con el comandante general de las Fuerzas Armadas para que se investigue todo en el foro militar. Es decir, garantías de impunidad. Sí, bueno, eso fue lo primero que dijeron y parece que alguien le dijo, no puedes decir fuero militar, te lo sacaron. Pero vamos por partes, hay que recapitular ciertos hechos. Cuando todavía era presidente del Congreso, el Consejo de Ministros del señor Angulo, suceden los hechos de Ayacucho, ministro de Defensa el señor Otárola. Y hay una conferencia de prensa de Dina Boluarte ese fin de semana donde se presentan los jefes militares y toman el micrófono y asumen, ¿no es cierto?, todo lo que asumen ante el país. Sobre esos hechos particulares, Dina Boluarte fue preguntada por qué le da a la Fuerza Armada el rol de, digamos, en Palacio de Gobierno, con ella al lado, como jefa suprema, el rol de explicar estos hechos sucedidos en Ayacucho. Se le preguntó de manera general o sea, cómo es que ellos llegan a ese control. Se le preguntó en forma muy general, Ayacucho, Claro, Andahuaylas, etc. Primero arranca en Andahuaylas, primero sí, muertos pero en es que no Andahuaylas. le hacen preguntas por Andahuaylas exclusivamente. Le hacen preguntas en general. Por eso yo digo, cualquier interrogador te pregunta primero de Andahuaylas, y después vas a Ayacucho, después vas a Juliaca, porque en el lapso de esos tiempos tendrías que haber tomado decisiones, o sea, disposiciones. Claro, Pero no, cambios, ¿no? entonces usted, o sea, ¿qué hizo por lo de Andahuaylas, Ayacucho? Ahora, O sea, Gloria, de esa el forma no vas a discurso, obtener ningún tipo de claro, información. revisemos el discurso exculpatorio del Estado, ¿no? Tanto el señor Otárola, en un viaje la semana pasada, en Francia, le dice a Radio France Internacional que había un grupo pequeño de narcotraficantes y mineros ilegales, que son los que organizan esta protesta porque ya estaban en el gobierno, eso es lo que dice, perdón, sí, claro, querían hacerse del poder, porque ya estaban en el gobierno. O sea, el gobierno al que perteneció Dina Boluarte parece que era un gobierno de narcotraficantes y mineros ilegales. Pero en fin, pero el punto es que la defensa del Estado es nosotros respondimos a una amenaza real. Estos eran manifestantes que querían derrocar el gobierno y nosotros tuvimos que defendernos con las armas porque no teníamos otra opción. Esa es la defensa general. Y bueno, así pues, hay muertos. No lo dicen así, obviamente, ¿no? Pero el discurso abajo es, ¿para qué vas a marchas? Pues cuando la gente va a marchas, pasan estas cosas. Pero vamos al primer discurso de, fuimos víctimas de una amenaza real. Y repiten, 5 aeropuertos tomados, carreteras tomadas, destrucción de la propiedad pública y privada, incendios, quema de la casa de un congresista, en fin, un policía quemado. Esto se repite y se repite y se repite. Hay una, vamos a ver, proporcionalidad entre los hechos. O sea, a estos hechos graves corresponden, sí, cientos de heridos y 49 muertos con proyectil de arma de fuego. A ver, la mayoría de las personas que fueron asesinadas en Ayacucho fueron fuera del aeropuerto, fuera del ámbito del aeropuerto. Todas las que Entonces, reportó IDL reporteros, todas, ninguna o muere en el sea, hay aeropuerto. algunas que participaron en la marcha, pero que no tenían ni siquiera una piedra ni nada en la mano. O sea, algunos que tenían su celular en la mano y no, o sea, no había un peligro, no configuraban un peligro ni para el activo crítico que se señala que es el aeropuerto, ni para nada, porque estaban fuera del aeropuerto y habían sido desalojados, etcétera. Y los otros, la mayoría, habían estado saliendo a su trabajo y regresando a su casa, o en otros casos atendiendo a algunos heridos. O sea, no corresponde esa acción a lo que se señala. Yo sí lo que cuestiono, por ejemplo, y creo que se tiene que investigar bien es, porque en Ayacucho no podemos negar, por ejemplo, que hubo violencia
hubo incendio del Ministerio Público, hubo incendio del Poder Judicial, pero a mí me extraña porque todos los testimonios que yo he recogido de la zona me dicen que no había policías, que la policía se replegó. O sea, ¿quién dio la orden de dejar a estos activos críticos como el Ministerio Público y el Poder Judicial sin resguardo policial? Entonces, a mí, te juro, a mí me huele a Banco de la Nación. Bueno, Pero eso claro, tiene que perdóname, investigarlo el Ministerio es Público. como el caso de los mineros ilegales de Ocoña, que efectivamente van en camionetas y queman el Ministerio Público y el Poder Judicial en Camaná, están quemando sus expedientes, obvio, pero eso duró 3 días, de ahí se retiran. Y hay zonas donde ha habido muchísima violencia y no ha habido un solo muerto. Ica, por ejemplo. Ica tiene Ajá. una toma de carreteras brutal durante casi 15 días y in and out, o sea, entraban y salían, pero durante casi 15 días la perturbación de la paz pública fue brutal. No hay un solo fallecido. Claro, es Por, que el trato ha sido diferente en la costa que en la sierra. Y eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, ha habido, o sea, ¿por qué tantos muertos en Andahuaylas, en Puno, en Ayacucho, ¿no? A comparación del trato que se claro, reciben porque hay un en... fallecido en Virú, un fallecido en Lima, un fallecido en Chala, ahí hay 3, pero lo fuerte es Juliaca, con 19 fallecidos, con 19 fallecidos. Ayacucho con 12 y Andahualas me parece que con 6. Eso es lo fuerte. Y Arequipa tiene, además de Chala, me parece que 3 más en distintas jurisdicciones. Entonces estamos hablando de efectivamente un trato diferenciado. Sí, no. O Pero sea, alguien tuvo que haber dado la disposición de la utilización de las armas letales, ¿no? Entonces, alguien tiene eso que sin haber, duda. o sea, esa investigación tiene que dar frutos, tendría que dar frutos. Bueno, ahí vamos a la investigación. Entonces está claro para ustedes que ha habido un trato diferenciado. Yo siempre pongo el ejemplo de Ica porque me parece que justamente ahí es donde la justicia es pacificadora. Detuvieron a 28 personas, les pidieron terminación anticipada del proceso, Ujú. señores, ustedes son manifiestamente culpables, están fotos, videos y confiesan, les rebajamos el mínimo, todos confesaron, 3 años de pena suspendida, tienen antecedentes penales, poseen trabajo muy difícil con antecedentes penales de Kika y tienen que pagar una reparación civil. Carretera desbloqueada. Costo social, 0, ni un solo muerto. Sí hay un costo económico, por supuesto que hay un costo económico, pero no tienes un solo fallecido. Comparemos eso con Ayacucho, o comparemos eso con Juliaca, donde hay 19 fallecidos. Un caso es ejército, otro caso es Policía Nacional. O estos chicos jóvenes en Gandahuaylas, que recuerde usted también, hay que decirlo, que en el primer momento se les acusó de tener armas hechizas. ¿Qué hay de eso? O sea, de esa acusación, de lo que usted ha podido ver en Andahuaylas. A ver, efectivamente se dice que en un primer momento salieron de que eran armas hechizas, que los jóvenes estaban armados, pero de los videos que yo he podido ver, los chicos tenían celulares. O sea, m- eh, por lo menos de videos que yo he visto y conversado con los familiares, ellos tenían celulares, no tenían armas, por lo menos que yo los que he visto no tenían armas. Este, voy a tratar de ver más el expediente de Andahuaylas, los pormenores de Andahuaylas, pero aún así, o sea, esos ¿Qué edades tenían los chicos de Andahuaylas, los que murieron? 14, 15 años, 16, 17 años, eran muy jóvenes, muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces, sí, o sea, tú dices qué es lo que pasó ahí, ¿no? O sea, eh, hay una diferencia también de un arma, o sea, yo digo, puede ser que haya tenido una piedra, porque lo que he visto también en algunos videos es que algunos jóvenes no de las víctimas, pero sí en la marcha, que caminaban con una piedra en la mano. Pero tú no puedes a una piedra responder con una Con un AKM, ¿no? franco, no, con un francotirador a la cabeza. O sea, no es un tema de proporcionalidad, es un tema que está prohibido. La amenaza tiene que ser en la ley real e inminente. Ahora,
Le digo una cosa, explicar la ley ha costado a este programa meses de insultos, ¿ah? Meses, una turba parada en la puerta de mi casa diciéndome comunista, terrorista. Y a mí, de verdad, no me quieren nada a la izquierda. Yo no sé de dónde voy a ser comunista yo. Simplemente por explicar lo que estamos explicando con la doctora Cano. Me imagino que para usted también, bueno, ya usted tiene años de experiencia en esto, sabe lo difícil que es. Ahora, vamos a los procesos. La fiscalía en Ayacucho avanzaba bien. La de Puno estaba con sus problemas avanzando, Andahuaylas por su cuenta. Y de repente la fiscal de la Nación dice, todos los procesos a Lima juntos. Explícanos un poco el estado en que están cada uno de estos expedientes. A ver, sí fue, o sea, la verdad que para nosotros fue una desagradable sorpresa el hecho de que se decidiera quitar la competencia a los fiscales locales para concentrarlos en un equipo, se suponía especial, especializado en derechos humanos. En la Fiscalía de Ayacucho se estaba avanzando muy bien. O sea, la fiscal Obregón fue una de las primeras fiscales, o sea, inmediatamente ocurrieron los hechos, ella sale, recoge evidencias, recoge casquillos, recoge videos de toda la zona donde habían fallecido. Y por eso se tiene, creo que el expediente con una mayor documentación sobre eso, ¿no? Y hace las necropsias también. Hace las necropsias, está ahí, los peritajes, etcétera, ¿no? En Puno. Ella también en Ayacucho, donde se pide la salida de los fusiles, ¿verdad? Claro, ella ingresa incluso al cuartel y pide la salida de los fusiles, las facilidades del personal, la relación, y le comienzan a entregar en ese momento. Ya cuando pide el plan de operaciones es cuando comienzan a negar. Ya, pero su primera sí reacción... pero sí tiene la lista de los que salieron, con nombre y apellido. Sí, tiene todo. La fiscalía, o sea, por eso te digo, el expediente de Ayacucho, digamos, es el con mayor documentación, con mayores evidencias de lo que ya, sucedió. Claro, ya cuando pide el plan operativo para ver quién estuvo en qué cuadrante, ya no. Pero usted es una persona con mucha experiencia. Hay videos muy claros de militares que se acercan a un cadáver, de militares que disparan, y es posible hacer identificación facial. Sí, es posible. Los videos lo permiten. O sea, y la recolección de los videos que realizó la fiscal en ese momento son muy importantes. Ahora sí que hay que decir una cosa, la fiscal sí se acerca al aeropuerto y solicita los videos del aeropuerto. Ah, sí, porque esa noticia de DL ha sido sorprendente. También me había olvidado este fin de semana. Y DL reporta que Aeropuertos del Perú dice que pasados los 30 días los videos se borran automáticamente. Como nadie los pidió, ya los borraron. No, la fiscal de Ayacucho ya los pide. La fiscal solicita, ella personalmente, o sea, va a la fiscal adjunta, va al aeropuerto y piden los videos de Ayacucho, y no se los aeropuerto. entrega. Lo que le dicen es que las cámaras apuntan al interior del terminal. Exacto, sí. Y al exterior del terminal. Así que es. No hay videos, cámaras que registren hacia afuera, donde fueron las zonas lo que pasa donde es que fallecieron. Claro, lo que pasa es que acá el ataque, digamos, es en la cabecera de la pista, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los muros que se rompen y por donde entra la gente, produce una invasión a la pista, Claro. no al terminal. Pero de todas maneras, pues, o sea, como dicen acá, decimos, tú dame el material, yo juzgo si lo necesito o no, ¿no? Claro, o sea, en ese momento la fiscal aceptó digamos, esa respuesta y se retiró, sentó el acta nada más, pero claro, lo que sabemos ahora... O sea, yo es como un camarógrafo, tú le dices, tú filma todo, yo edito, ¿ya? Claro. Tú filma todo. Entonces, me traes todo y yo decido si me sirve o no me sirve. Claro, porque lo que ahora, o sea, ¿qué interés se podría tener del interior del terminal? Es que ahora sabemos que el comando de operaciones estaba dentro del aeropuerto. Sí, claro. O sea, aquellos que dicen, yo no vi nada, yo no sé nada, no, yo llegué, yo me quedé dormido, yo estuve fuera. Entonces, podría haber estado la referencia en video de su ingreso y salida de dentro del aeropuerto. No, y además en el aeropuerto de Juliaca se han quedado semanas. Y entiendo que lo han entregado destruido. O sea, hay que rehacerlo después de tener tropa viviendo ahí, que no son precisamente, pues, señoritas delicadas, ¿no? Entonces la cosa
demanda pues limpieza, etcétera. Además, el caso de Juliaca era un departamento, en fin, ya. El caso de Andahuaylas era un aeropuerto que no estaba ni siquiera en uso, Ujú. que Sí, perfectamente has podido efectivamente. decir, ya, lo toman, lo cercamos, esperamos, o sea, haces una técnica que se hace en todos los países civilizados del mundo de contención de la protesta a través de la policía, detienes, detienes a los que están perturbando el orden público, los juzgas, pero no les metes un balazo. Claro. Y es por Esa es la ello historia. que, claro, es por ello que la resolución de la Fiscalía de concentrar todas las investigaciones en otros fiscales nos llama mucho la atención. Yo pedí una reunión con la fiscal, en ese momento con la fiscal Marena Mendoza, que es la fiscal coordinadora de ese equipo. Entonces, yo llamo por teléfono, digo, necesito una reunión con la fiscal coordinadora. Me dicen, espere un momento, después regresa el muchacho y me dice, disculpe doctora, si quiere usted una reunión tiene que solicitarlo a la fiscal de la Nación. ¿Cómo? Le dije, que una abogada litigante para poder conversar con la fiscal coordinadora tengo que pedir a la fiscal de la Nación que autorice. Explícame, doctora, eso es lo que me han dicho. Son mis órdenes, claro. Por supuesto, yo inmediatamente hice mi carta a la fiscal de la Nación, pidiendo la autorización y señalándole cómo usted ha salido en público a decir que va a haber una mayor apertura, una transparencia, etcétera, y cómo es posible que ahora no me quieran recibir si no es bajo una autorización de usted. Por supuesto que me la dieron inmediatamente, la autorización, y dices, ya, etcétera. Claro, el que pagó los patos rotos fue el chico que me contestó el teléfono, porque ahora se supone que no fue una decisión de la fiscal, sino fue una decisión de que conteste el teléfono, ¿no? Ya. Pero cuando Pero conversé logró con la hablar con la fiscal, coordinadora. Esta logré coordinadora hablar ya con es la la de Lima. coordinadora, logré hablar con la coordinadora y yo le pregunto, ¿cómo va a ser? Dígame usted cómo va a ser el trabajo. La fiscal que usted va a designar va a ir a Ayacucho, se va a quedar a vivir en Ayacucho. No, sí, va a ir porque los familiares no tienen por qué venir. Ella va a ir a Ayacucho, Perfecto. allá. ¿Y la carpeta dónde va a quedar? ¿En Ayacucho o en Lima? No, tiene que venir a Lima. Entonces le digo, los abogados que patrocinan, ¿cómo van a hacer para acceder a la carpeta? Entonces me dice, pero usted tiene una oficina en Lima. Yo digo, pues soy una. Pero los otros abogados que viven en Ayacucho, que tienen que viajar hasta Lima, no, entonces la fiscal va a llevar la carpeta. Digo, doctora, son como 13 Claro. tomos. Los 13 tomos, en ese momento, van a ir en valija hasta Ayacucho todos los lunes y van a regresar en valija todos los viernes. ¿Y cómo van a hacer los de Andahuaylas? La fiscal de Andahuaylas va a ir hasta Ayacucho, se va a ir en camioneta hasta Andahuaylas con todos sus tomos y regresa los viernes en la mañana con su valija. Se quedó, me dice, lo vamos a mirar. O sea, no tenían ni idea de cómo hacer funcionar ese equipo. Y de hecho, la fiscal de Ayacucho toma competencia, comienza a realizar algunas diligencias que eran la visualización de los videos, pero ella desde Lima. Ella desde Lima, con su ingeniero desde Lima, proyectando los videos en las computadoras de los familiares. Sí, nosotros hicimos en la sede fiscal, se pidió que una pantalla grande, pero claro, el internet es inestable. Entonces había cortes, se congelaba la. Entonces la familia dijeron, no, que venga la fiscal y que se haga como se hacía antes, ella aquí, y mirábamos todos el video donde podíamos reconocer dónde están nuestros familiares. Entonces ahí la exigencia precisamente de que tiene que haber una presencialidad en la fiscalía. Incluso yo les dije a la doctora, ¿no se hubiera sido más fácil adscribir a una fiscal de Ayacucho al equipo especial? Entonces Ya ella no está. tenía que movilizar ni siquiera la carpeta y no tenía que gastar ni pasajes, ni movilidad, ni estadía, porque tiene que darle viáticos a su fiscal cada que viaje a Ayacucho, o cada que viaje a Neguales, o cada que viaje a Juliaca. Entonces me dijo, lo vamos a ver. Entonces, ahora tenemos que en Ayacucho se está llevando a cabo la fiscal en Lima, los familiares allá y todo es por internet, videoconferencias. Bueno. En Andahuaylas, la fiscalía, la carpeta de Andahuaylas la estaba llevando el fiscal de Derechos Humanos de Abancay. Entonces, Ya no una de está las mal, carpetas ya pero está. ¿por qué en ese caso no lo han centralizado en Lima? Recién lo han centralizado, recién lo han pedido. Después de mira cuánto tiempo, me dicen que hace un par de semanas recién se ha ido el expediente, se ha venido el expediente de Abancay a Lima. Entonces, el de Juliaca
pasó lo mismo, o sea, pusieron un abogado común, después vino un abogado de crimen organizado y después recién no habían nombrado a un fiscal de derechos humanos y cuando está el fiscal de derechos humanos asumiendo competencia, le quitan la competencia y dicen derívese a Lima. Entonces, se han perdido No meses son de 6 meses investigación ya. por esa situación. Lo que va quedando claro es que esta, a ver, vamos a decirlo, letanía que repite el gobierno y algunos aliados en el Congreso, muchos aliados en el Congreso, es, pero si todo se va a investigar, todo se va a investigar, que se investigue es casi un insulto en el Perú, ¿no? Que se investigue cuando eres una víctima, ya sabes qué quiere decir, que no se va a investigar nada, por lo menos durante este gobierno, eso a mí me queda más o menos claro. Y que esta teoría estábamos conversando en la pausa que tiene el gobierno, que todo es culpa de Castillo. No, señor, Castillo en diciembre ya no era presidente del Perú. En enero y febrero no era presidente del Perú. El 19 de enero, ¿qué iba a ser Castillo presidente del Perú? Y estamos hablando acá de un hecho muy puntual, es disparar con armas de fuego a personas que protestan. Eso no lo ordenó Castillo. Esa acción Efectivamente. sucesiva en el tiempo, que Castillo quería que las masas salgan y lo reivindiquen, seguramente, que tenía aliados que querían reivindicarlo, más que probable, que los Claro, quieren a él más que a Dina Boluarte, es un tema político, pero quien ordena disparar y me mete un balazo acá, no es Pedro Castillo, pues. claro. Yo he notado, por ejemplo, en uno de los discursos que hace la fiscal de la Nación, señala, aquí todo empezó cuando el golpe de Estado del 7 de diciembre del señor Castillo. Igual con la doctora Mariana Mendoza me dice, sí, doctora, hubo mucha violencia, pero todo empezó con el golpe de Estado del 7 de diciembre. Le digo, doctora, todo empezó cuando la señora Dina Boluarte dijo que se iba a quedar hasta el 26. Exactamente. Pues ahí la gente comenzó Ahí a dijo salir a qué protestar. cosa, lo dijeron otra. Si Dina Boluarte salía y juramentaba y decía, miren muchachos, yo me voy a quedar hasta que organicemos un proceso electoral, le pido al Congreso que elija a un presidente del Congreso para manejar un proceso electoral, yo acepto gustosamente 15 días y de ahí me voy. No hubiera habido un solo muerto. Claro, Nadie hubiera entonces, protestado porque era un tránsito hacia y otra cosa. claro, y ese discurso que señalan de que no, las reivindicaciones que solicitaban no eran eran reivindicaciones políticas, sino eran reivindicaciones sociales. Entonces yo les digo que, o sea, la gente no tiene derecho a participación política, no tiene No, derecho no, a cuestionar. no, el derecho a participación política, artículo 41, 42 de la Constitución, eso no existe. Eso no existe. Solo puedes reclamar por agua, por desagüe, pero no puedes reclamar por tener autoridades que no sean corruptas, por ejemplo. Eso no puedes reclamar. Bueno, muy bien. Esa es la teoría de Dina Boluarte. Ahora, regresando a estos hechos, los procedimientos van a ir muy lentos. Eso está clarísimo. Pero usted tiene amplia experiencia, porque ha sido víctima alguna vez también, y sabe que esto es cuestión de tener paciencia. ¿No es cierto? Es difícil pedirle paciencia a los deudos, pero los familiares en el Perú han demostrado una resiliencia extraordinaria siempre. Ahí tienen el caso de Urresti, ¿no? 32 años. Yo no espero que pasen 32 años, pues ya no estaremos ni usted ni yo acá, pero lo que sí espero es que las familias sepan que esto es para largo. ¿Y lo entienden así? Bueno, yo he tratado de explicarles a todos que incluso, porque si este Congreso no autoriza una acusación, ¿no? En el caso que la Fiscalía llegue a esa conclusión, eh, tendríamos que esperar a que culmine su mandato y a los Sí, 5 años, bueno, incluso en el próximo Congreso o esperar que pasen los 5 años. son los 5 años, claro. Pero que igual manera nosotros estamos documentando absolutamente todo. Y si llega un momento en que tenemos que decir, cerramos aquí, damos por cerrada la vía interna, nos vamos a la vía internacional. Porque si encontramos efectivamente resoluciones, dictámenes, que no hay ni eficiencia ni eficacia en las investigaciones, nosotros tenemos esa posibilidad de acudir a la vía internacional. Ahora, si la señora Dina Boluarte está tan apurada de salir al extranjero, también podemos accionar
en términos del derecho universal. Hay mucha gente, muchas asociaciones de derechos humanos que pueden iniciar acciones contra ella en otros países. Entonces, que vaya, que salga, a ver si en alguno de ellos, en cualquier viaje que tenga ella, puede ser detenida. Yo no sé, doctora, pero no cuente esa historia, pues es la historia de Pinochet. Pero hay que recordar que Pinochet no era presidente, era expresidente, lo detienen en Londres, justamente el juez Garzón, que es el que pide su extradición a España, pero sí, claro, se puede hacer, claro que se puede hacer. Y ya más o menos Nosotros tenemos estamos, la nosotros lista de los estamos países donde tienen documentando absolutamente todo. Ahora, hay algunos países que reconocen inmunidad absoluta Sí, diplomática. efectivamente. Hay algunos países que reconocen inmunidad diplomática que no lo van a hacer, Ujú. pero por lo menos que se sepa que no es la única vía, la vía interna. Ah, O sea, no, 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 no. y Inmunidad diplomática hay en casi todos los países, pero me imagino que Cancillería va a estudiar bien el tema antes de permitir que Dina Boluarte ponga un pie en otro país donde la inmunidad diplomática se suspende en los casos de graves violaciones a derechos humanos. Porque sí los hay también. O sea, cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, ¿no es cierto? Y esa persona pone un pie en un país, aun cuando tenga inmunidad diplomática, la inmunidad diplomática se puede suspender. o sea, nosotros Nos ha, estamos atentos a qué es lo que pasa nos en ha la dejado, investigación nos ha dejado interna. una tarea, doctora, porque ahorita me lanzo a buscar casos internacionales donde la inmunidad por graves violaciones de derechos humanos se suspende. Ahora, estamos hablando de una presidenta en ejercicio, ¿no? Claro, Eso, hay que tomar en cuenta que la justicia universal también es subsidiaria, ¿no? no, claro, La primera tarea es interna y así nosotros es. estamos empujando el carro, exigiendo y vamos a seguir empujando el carro en la justicia interna. Pero llegado el momento, Ah, no, claro. sí, Llegó el, si nos vemos cerrados el camino, que no contesta, que no se nos permite, que lanzan cualquier cosa o que ocultan información, que siguen ocultando información incluso a la fiscalía, tendremos ya la documentación lista. Ahora, la pena, doctora, es que no se aprendió nada, ¿no? Usted está trabajando en este tema hace muchísimos años. Yo pensaba que ya el Estado peruano había aprendido las lecciones tan duras que se aprendieron sobre cómo se reprime en el caso de protesta social. Sobre eso hay, además, a ver, entrenamiento, capacitación, cursos internacionales, ¿no es cierto? Yo pensé que ya se había aprendido, pero lo peor de todo, lo voy a decir, es que no solamente no se aprendió, sino que se ha justificado en medios de comunicación y ante la población, se ha justificado una y otra vez la forma en la cual se ha utilizado la violencia contra la población. Se ha Sí, justificado. sí, no, yo conozco varios casos que han quedado en la impunidad total, o sea, eh, recuerdo hay una masacre en Pucallpa en el año 89 de un paro agrario, que la gente ya incluso habiendo resuelto el paro iba hacia la plaza de armas a izar la bandera y los francotiradores dispararon a la cabeza y al pecho de las personas. Y esa masacre quedó en impunidad. Y es que es eso, la impunidad genera precisamente que los patrones se vuelvan a repetir. Claro. Ahora, sí se puede entender que un policía saque su arma de reglamento nervioso, mal preparado, un disparo en una manifestación en una carretera y muera una persona. Ese sí es un accidente aislado, eso se puede entender. O que hay un enfrentamiento físico, ¿no? Sí, pues pasa. Ya ha pasado muchas veces en el Perú y hemos tenido muchas manifestaciones en esos términos, en carretera sobre todo. Pero esto es diferente, eso es lo que la gente tiene que entender. Esto no es, como dijo la señora presidenta, los ponchos rojos entrando con balas dum dum en una avalancha humana. No, lo que demuestran los videos es francotiradores, personal policial y militar a distancia disparando indiscriminadamente contra población civil. Eso es lo que demuestran los videos. Demuestran una cosa completamente diferente. Ahora bien, doctora, sí hay que decir que algún progreso se ha hecho, porque la última encuesta de IEP marca en enero, la población creía que la policía no había cometido, un 50% de la población creía que sí había cometido algunos excesos
Ahora 70% de la población sabe que ha cometido excesos. Y eso implica un cambio, ¿no es cierto?, en lo que hemos explicado reiteradamente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo espero que finalmente se entienda en el país que no puedes disparar contra población civil porque no hay pena de muerte en el Perú. Así de simple, no la hay. Sí, ojalá. Ojalá que realmente haya un cambio. O sea, porque Bueno, no tenemos al solamente, señor Montoya pidiendo que nos salgamos que denunciemos la convención completa, la convención interamericana. ¿qué más En otro quisieran momento yo ellos me que poder reiría, tener? pero parece que tiene sus seguidores, ¿no? Entonces, claro, de repente es un exitazo. O sea, Sea, es que la propaganda, Rosa María, de que los derechos humanos son el obstáculo para la democracia, ha sido siempre muy fuerte. pero es Denostar de las absurdo. personas que hablan de derechos humanos, a los defensores de derechos humanos nos han atacado, o sea, y no solamente, Que o sea, cuando hablo de derechos, de defensores de derechos humanos, no me refiero solamente a las personas que trabajamos en un organismo, sino a todos aquellos que defienden efectivamente derechos humanos, como los periodistas, como los además, sindicalistas, a como ver, los, para mis o sea, amigos de derecha siempre el digo, terruqueo ha sido terrible, claro, pero no hay nada más liberal que defender los derechos fundamentales de las personas. Si no tienes efectivamente. derechos fundamentales, no hay gobierno liberal posible. El gobierno liberal se constituye para defender la libertad. Es exactamente lo contrario, pero no hay forma de que entiendan. Es un autoritarismo innato, ¿no? Una cosa así. Eso no es derecha, eso es mercantilismo, eso es achoramiento, pero eso no es derecha. Los liberales piden justamente la defensa absoluta de los derechos humanos. Y yo ayer recordaba con Juan Carlos Tafurio, universidad de la Universidad Católica el año 81, los abanderados de los derechos humanos estaban en el PPC, que defendían derechos humanos en la convención, en la Asamblea Constituyente del 79. O sea, la Constitución 79 nace de esa defensa. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se perdieron? Es parte de uno de los nortes ideológicos que ha perdido el Perú, ¿no? Pero la defensa de derechos humanos es fundamental y en el contexto de Sendero Luminoso fue fundamental. Fue lo que nos permitió vencer a Sendero Luminoso. Efectivamente, o sea, yo recuerdo mucho, o sea, yo he tenido ataques de quienes me llaman caviar o terruca, ¿no? Y del Claro. otro lado, agente de la CIA. O Pero a sea, mí ¿por qué? siempre me han dicho agente de la CIA, o sea, normal, ¿no? Yo no tengo Porque, problema. porque levantas las banderas de los derechos humanos y dicen, no, los derechos humanos no existen, lo que existe son los derechos del pueblo. Entonces, y por el otro lado, caviar, terruca, o sea, no, pero los derechos humanos, o sea, si no hay derechos humanos, no hay democracia. Y No eso es lo que hay. tiene que aprender la gente. No hay. No hay forma de que haya democracia si no tienes libertad de expresión, si no te puedes asociar con quien quieras, si no puedes tener derecho a la propiedad, si no puedes heredar, si no puedes contratar, si no puedes crear tu propia empresa, si no eres No puedes libre, expresarte, no puedes expresarte, no tienes no puedes libertad de, pensar. claro, tu culto, a quien tú le quieras rezar, todo eso es derechos humanos, todo eso es derechos, y eso es lo que te quieren quitar. Es lo único que nos queda. ¿Cómo nos van a quitar eso? ¿Cómo nos van a quitar eso? Y el primero de todos, el derecho a la vida. El derecho a la vida es el primer derecho. Y el Estado no te puede quitar el derecho a la vida. Es así de simple. No te lo puede quitar porque además en el Perú la pena de muerte es absolutamente excepcional para una Claro. circunstancia única que es guerra exterior. Ujú. No hay pena de muerte en el Perú. Por lo tanto, el Estado no me puede quitar la vida. Me puede detener, procesar y juzgar con toda la severidad, en un debido proceso, con toda la severidad del caso, y me pone 8 años por daños, por toma de carretera, y me voy a la cárcel, pero no me puede matar. Eso es lo que no se entiende. Y lamentablemente, como usted dice, estos procesos van para largo. Yo no creo que la Fiscalía esté colaborando en nada con estas decisiones, ni siquiera les han dejado preguntar, porque, ¿sabe por qué no les han dejado preguntar, doctora Cano? ¿Por qué la doctora Boluarte no me daría una entrevista a mí nunca? Porque es facilísimo hacerla caer en contradicciones. Usted en 2 Efectivamente. minutos y yo de repente me demoro 5, pero la haríamos caer en contradicciones sin ningún inconveniente.
¿Por Es qué? por eso que llamaba la atención, a mí me llamó profundamente la atención de que las preguntas fueran tan generales, o sea, Claro, porque va a caer en contradicciones de todas maneras, claro. porque está Ni una mintiendo. repregunta, Rosa María, ni una repregunta. O sea, yo decía, ahorita viene la repregunta, Claro, ¿no? Y pregunta estoy la pregunta. anotando. Y decía, ¿qué es esto? Ya llegó. Y encima, el abogado, eso sí te lo puedo decir porque ella fue una parte de. Sí, En se ha un salido. momento, el procurador, primero estaba leyendo. Como yo estaba detrás de ella, no me di cuenta, pero el procurador estaba a un costado. El procurador sí, señor, con todo respeto, no puede leer. No puede Y leer. después lo otro, cuando ella trataba, como que dudaba en la respuesta, a pesar de lo general de la pregunta, el abogado decía, bueno, es que lo que pasa es que la pregunta tiene que marcarse en este contexto porque usted, ya, entonces el procurador y yo levantábamos la mano con todos, entonces ya la fiscal de la nación ahí sí tuvo que decirle al abogado, la respuesta la tiene que dar ella, no usted. Claro, me dicen que él refraseaba la pregunta y refraseaba la respuesta. Me dijeron, ya un momentito. Él se preguntaba, él se contestaba. Un momentito. La respuesta es espontánea. ¿Por qué? Porque eso sirve para una cosa bien simple, para que el fiscal vea las contradicciones evidentes en las respuestas, que luego van a servir para elaborar la acusación. Obvio. Y por eso tú preguntas A, repreguntas sobre A, después vas a B, Y a repreguntas sobre contrastas, B, y a veces a B1, B2, B3, porque dice, usted dijo esto. Entonces ahí no había general. Entonces, ¿quién era el general? ¿Quién dio la orden? Entonces, el general dio la orden, no la dio usted. claro. ¿Por qué usted dijo en tal conferencia o en tal mensaje a la nación tal cosa? Tal cosa. Ya, bueno, entonces, usted no dio la orden. Muy bien. ¿Quién dio la orden? No lo sé. Usted es la presidenta del Perú y no sabe quién da las órdenes. Nos está diciendo, sí, soy la presidenta del Perú y no sé quién da las órdenes. Perfecto. Ignorancia. Ya. Pero es facilísimo hacerla caer en contradicciones. Y es evidente que en esa acta fiscal no vamos a encontrar probablemente hoy ninguna contradicción. Obviamente vamos a encontrar la contradicción contra sus propios hechos. Eso sí, sin ningún problema. Pero vamos a ver que va a tener usted que introducir otras declaraciones de la presidenta en otras fechas al expediente. Es la única No, forma. pero sí están, Ahí están. sí, porque hay, Carlos Rivera del IDL se ha preocupado de ingresar justamente los documentos, filmaciones, declaraciones, entonces ya está en el expediente que podrías haberlo dicho, oiga, pero acá tenemos es Claro, tenemos evidente una línea a la de nación tiempo que con todas las versiones de la presidenta, ¿no? Desde que sale sí, con el alto mando de las Fuerzas Armadas en Palacio de Rosa Gobierno María, hasta nos las balas de vamos. Lulú. En fin, 9:29, tenemos que irnos. Ha sido muy interesante conversar con Gloria Cano. A los deudos, decirles paciencia, esto es por mucho tiempo, pero que al final van a vencer. Yo no tengo duda. Depende mucho del amor que tienen por sus familiares. El amor que tienen las familias por sus familiares es el que sostiene todos los procesos de derechos humanos. No es un tema de odio, es un tema de amor. efectivamente. Y usted lo ha visto durante años, yo también. El amor por los familiares es lo que sostiene a estas familias durante muchos años. Y contra eso no hay mal que prevalezca. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Cano, por haber estado con nosotros. Mucha suerte en este empeño y volveremos a invitarle en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, Rosa María. Nos vemos 9:30, que triunfe el amor, a ver. Nos vemos Así es. nuevamente. Cuídate Hasta mucho. mañana. Hasta Chao, chao. mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.